Nunca pensé que mi voz temblaría así al decir esto, pero le fui infiel a mi marido y no fue un accidente ni una noche borracha. Fue una decisión lenta, consciente, tomada a lo largo de semanas en las que aprendí a mentirme con una calma aterradora. Respiro hondo antes de seguir, porque todavía me arde el pecho cuando recuerdo cómo empezó todo. Me llamo Laura y durante 12 años fui la esposa correcta, la mujer confiable, la que sostenía la casa mientras todo parecía estable. Mi marido, Andrés, es un buen hombre, de esos que no levantan la voz, que llegan a casa a la misma hora, que creen que el amor se demuestra cumpliendo. Nuestra vida era ordenada, limpia, predecible y silenciosa. Silenciosa por dentro. Yo me decía que era normal, que la rutina es el precio de la estabilidad, que no se puede pedir fuego eterno. Pero había noches en las que me acostaba a su lado sintiéndome invisible, como si mi cuerpo fuera solo un objeto familiar en la cama. No discutíamos, no gritábamos, no había drama. Y tal vez por eso me sentía tan sola. Todo empezó en un lugar donde no debía empezar nada. En la sala de espera de un hospital, un martes por la tarde, con olor a desinfectante y un televisor sin volumen. Yo esperaba a que llamaran a Andrés para unos estudios de rutina. Él había salido a comprar café. Me senté al lado de un hombre que no levantó la vista de su cuaderno hasta que suspiré sin darme cuenta. «¿También odias este lugar?», me dijo, sin mirarme todavía. Asentí y fue suficiente para que empezáramos a hablar. Se llamaba Marcos. No era especialmente guapo, pero tenía una voz que parecía saber escuchar. No me preguntó nada personal, no intentó impresionar. Solo habló conmigo como si yo importara en ese momento exacto. Cuando Andrés volvió, Marcos cerró el cuaderno y me sonrió con una despedida simple. «Que todo salga bien», dijo. Yo sentí algo extraño en el estómago, algo que no sentía desde hacía años. Pensé que ahí terminaría todo. Pero una semana después, volví al hospital sola para retirar unos resultados. Y allí estaba él otra vez, mismo banco, mismo cuaderno. Como si el mundo nos hubiera colocado a propósito en el mismo punto. Esta vez hablamos más. De miedos, de decisiones postergadas, de cómo a veces la vida se siente como una habitación cerrada sin ventanas. No me preguntó por mi marido. Yo no lo mencioné. Cuando me pidió mi número, dudé exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que pensé que no pasaba nada, que era solo hablar. 3 segundos que todavía me persiguen. Los mensajes empezaron siendo inocentes. «Buenos días. ¿Cómo estás hoy?». Una canción que te hace pensar. Yo borraba las conversaciones después de leerlas. No porque pasara algo malo, sino porque algo empezaba a sentirse demasiado bien. Y eso me daba miedo. Marcos no me tocaba, no me presionaba. Me escuchaba. Recordaba detalles. Me hacía preguntas que nadie me hacía desde hacía años. Una tarde me dijo: «Contigo siento que puedo decir lo que no digo en ningún lado». Y yo, sin pensar, le respondí: «Yo también». La culpa llegó después, como una marea lenta. En la cena con Andrés, mientras él hablaba del trabajo, yo pensaba en un mensaje pendiente. En la ducha, repetía que tenía que parar. En la cama, miraba el techo y sentía que ya estaba traicionando algo sagrado. Pero no paré. Nos vimos por primera vez fuera del hospital en un café pequeño, lejos de todo. Nos sentamos frente a frente, sin tocarnos, con una tensión que se podía cortar. Cuando nuestras manos se rozaron al mismo tiempo por la taza, retiré la mía como si me hubiera quemado. «Si esto te hace daño, me voy», me dijo. Yo negué con la cabeza, incapaz de mentirle. El primer beso no fue impulsivo. Fue lento, contenido, casi respetuoso. Y por eso dolió tanto después. Esa noche lloré en silencio al lado de mi marido dormido. No por Andrés. Por mí. Por la mujer que ya no sabía quién era. La relación con Marcos creció en lo escondido. Mensajes a deshoras. Encuentros breves. Miradas largas. Una intimidad que no necesitaba desnudez para ser intensa. Yo seguía cumpliendo en casa. Sonreía. Cocinaba. Planeaba vacaciones.
Y al mismo tiempo, sentía que llevaba una vida paralela que me mantenía viva. Hasta que un día Marcos me dijo algo que cambió todo. Esto ya no es solo un escape para mí. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. Porque yo sabía que para mí tampoco lo era. Empecé a pensar en elecciones, en consecuencias, en finales posibles. Empecé a mirar a Andrés y preguntarme si alguna vez lo había amado como merecía. Empecé a temer que el secreto ya no pudiera sostenerse. Y entonces llegó esa tarde. Ese momento exacto en el que todo se derrumbó de golpe. Ese instante en el que entendí que ninguna decisión queda sin factura. Ese día empezó como cualquier otro, y tal vez por eso me asusta tanto recordarlo. Andrés salió de casa con un beso automático en la frente y me dijo que volvería tarde. Yo asentí, fingiendo normalidad, mientras mi teléfono vibraba en el bolsillo. Era Marcos. «Necesitamos vernos hoy», escribió. No había urgencia en las palabras, pero yo la sentí igual, clavándoseme en el estómago. Acepté sin pensar demasiado. Como siempre. Nos encontramos en un departamento que él decía que era de un amigo. Un lugar neutro, prestado, sin recuerdos. Las ventanas estaban cerradas y el aire era denso. No nos besamos al entrar. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Marcos estaba distinto. Más serio. Más callado. Como si llevara horas ensayando algo que no sabía cómo decir. Laura empezó y se quedó en silencio. Yo sentí miedo. Ese miedo adulto que no grita, que se queda quieto esperando el golpe. «Yo no puedo seguir así», dijo por fin. Mi primera reacción fue alivio. Una parte de mí pensó que me estaba dando una salida. Que él estaba haciendo lo que yo no me animaba. Pero entonces agregó, porque esto ya no es solo nuestro. Sentí como la sangre me abandonaba la cara. Le pregunté qué quería decir, aunque ya lo sabía. «Tu marido sabe de mí», dijo, mirándome directo a los ojos. El mundo no se rompió de inmediato. Primero se quedó en silencio. Después empezó a zumbar. «No, eso es imposible», susurré. Yo fui cuidadosa. Marcos respiró hondo. «No tanto como crees». Me explicó que Andrés había ido al hospital muchas más veces de las que yo recordaba. Que lo había visto hablar conmigo. Que había hecho preguntas. Que había unido piezas. «Él me buscó», dijo Marcos, y esa frase me atravesó como un vidrio. Yo me levanté de la silla. Empecé a caminar sin rumbo por el departamento. No podía mirarlo. «¿Desde cuándo?», le pregunté. «Desde antes de que nos besáramos», respondió. Me giré de golpe. Eso no tenía sentido. Marcos bajó la mirada. «Él me pidió que me acercara a ti». Sentí náuseas. Literalmente tuve que apoyarme en la pared para no caer. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, con una voz que no reconocí. «Tu marido cree que te estás apagando», continuó. «Que estás lejos. Que no lo miras como antes». Cada palabra me dolía más que la anterior. «Me dijo que tenía miedo de perderte», agregó. Yo empecé a reírme. Una risa rota, histérica. Porque nada de eso encajaba con el Andrés que yo conocía. «¿Y tú aceptaste?», pregunté. Marcos asintió. Al principio pensé que era una locura. Me explicó que Andrés lo conoció en una de esas salas de espera. Que hablaron. Que Andrés le pidió algo impensable. «Quería que alguien te escuchara», dijo Marcos. «Que alguien viera si todavía eras capaz de sentir». Sentí que me faltaba el aire. «Él no quería que te acostaras conmigo», aclaró. «Solo quería saber si todavía había algo que pudiera salvar». Me dejé caer en la silla. Mis manos temblaban. «Entonces, todo esto fue», empecé. «Al principio no», me interrumpió Marcos. «Al principio era un favor». Levantó la mirada, con los ojos húmedos. Pero luego dejé de hacerlo por él. El silencio entre nosotros fue insoportable. Yo pensé en cada mensaje. Cada confesión. Cada mirada. Pensé en la intimidad que creí nuestra.
¿Y Andrés?, pregunté finalmente. Marcos tragó saliva. Él sabe que me enamoré. Sentí una presión en el pecho. Y sabe que tú también, agregó. Negué con la cabeza. No, yo no. No hace falta decirlo, dijo Marcos con suavidad. Se nota. En ese momento entendí algo que me dio más miedo que la infidelidad. Yo había sido honesta con Marcos de una forma que nunca fui con mi marido. Andrés quiere hablar contigo esta noche, dijo. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para que él volviera a casa. Me sentí desnuda. Observada. Como si mi vida entera hubiera sido un experimento emocional. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Marcos se levantó y se acercó. No me tocó. ¿Por qué no puedo seguir siendo un secreto?, respondió. Y porque ya no sé si soy el villano o el daño colateral. Salí de ese departamento sin saber quién era yo. La esposa. La amante. La prueba viviente de un matrimonio en ruinas. Volví a casa caminando. Cada paso era una pregunta. Cada semáforo, una oportunidad de huir. Cuando abrí la puerta, Andrés ya estaba allí. Sentado en la mesa. Esperándome. No parecía enojado. Eso fue lo peor. Tenemos que hablar, dijo con una calma que me heló la sangre. Me senté frente a él. Las manos sudadas. La garganta cerrada. No voy a gritar, aclaró. No quiero pelear. Levantó la vista. Solo quiero saber algo. Yo asentí, preparada para todo. ¿Con él te sentiste viva o solo acompañada?, preguntó. Y en ese instante entendí que ninguna respuesta iba a salvarnos a todos. Me quedé mirándolo sin responder, porque la pregunta no pedía una frase, pedía una autopsia. Andrés no me presionó. No repitió nada. Solo apoyó los antebrazos sobre la mesa y esperó, como si estuviera dispuesto a escuchar incluso lo que no quería oír. Sentí una vergüenza tan profunda que me ardía la piel. No por Marcos. Por Andrés. Por haberlo subestimado durante años. No lo sé, dije al fin y mi voz salió quebrada. No lo sé de verdad. Él asintió despacio. Como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Eso es lo que más me duele, dijo. No que te hayas acercado a otro hombre, sino que conmigo ya no supieras. Me llevé las manos a la cara. Respiré. Sentí el cansancio de sostener 2 versiones de mí durante tanto tiempo. Yo no planeé nada, empecé. Ni lo busqué. Andrés levantó una mano. No necesito los detalles, dijo. No quiero imágenes en la cabeza. Se levantó y fue hasta la cocina. Sirvió 2 vasos de agua. Ese gesto doméstico, tan nuestro, me rompió por dentro. Lo conocí porque tú estabas enfermo, dije entonces, sin mirarlo. Porque pasé horas esperándote. Andrés se quedó quieto. Lo sé, respondió. Lo miré sorprendida. Marcos me contó todo, continuó. Desde el primer día. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Todo?, pregunté. Todo, repitió. Cada mensaje. Cada duda. Cada vez que quisiste parar. Me sentí expuesta de una forma nueva. Más profunda. Como si me hubieran leído el diario en voz alta. Y aún así, empecé. Y aún así lo permití, completó él. Asentí. Andrés se apoyó contra la mesada. Se pasó la mano por el cabello. Parecía más viejo. Porque tenía miedo, dijo. Miedo de que ya no sintieras nada. Mi pecho se cerró. Yo te veía apagarte, siguió. Y cada vez que te preguntaba, me decías que estabas bien. Bajé la mirada. Pensé que si alguien lograba que hablaras, que te abrieras, quizá podría volver a encontrarte, confesó. La lógica era cruel, pero clara. ¿Y ahora?, pregunté en un hilo de voz. Andrés me miró por primera vez con algo distinto. No enojo. No tristeza. Algo parecido a resignación.
Ahora sé que no era solo silencio, dijo. Era distancia. El nombre de Marcos flotó entre nosotros sin ser pronunciado. ¿Lo amas?, preguntó de pronto. El corazón me golpeó con fuerza. No lo sé, repetí. Sé que con él no fingía. Andrés cerró los ojos un momento. Eso ya dice mucho, murmuró. El silencio se alargó. La casa parecía más grande. Más vacía. Él se va, dijo de pronto. Levanté la cabeza. ¿Cómo?, pregunté. Marcos aceptó un trabajo fuera, explicó. No quería quedarse siendo una herida abierta. Sentí una punzada inesperada. Una mezcla de alivio y pérdida. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana, respondió. Mi respiración se volvió irregular. ¿Y tú?, empecé. Andrés me interrumpió. Yo no voy a decidir por ti, dijo con firmeza. Ni ahora, ni nunca. Se acercó. Se sentó frente a mí otra vez. Solo necesito saber si todavía quieres estar aquí. Añadió. No por costumbre. No por culpa. La pregunta quedó suspendida. Esa noche dormimos en la misma cama, pero no juntos. Cada uno en su borde. Con kilómetros de pensamientos entre los cuerpos. Yo miré el techo hasta que amaneció. Pensando en Marcos. En Andrés. En mí. A la mañana siguiente encontré un mensaje en el teléfono. No me voy sin despedirme, decía. Si quieres verme una última vez, estaré en el hospital. ¿Dónde empezó todo? Leí ese mensaje varias veces. En la cocina, Andrés tomaba café en silencio. Voy a salir un rato, le dije. Él asintió sin preguntar. El hospital estaba igual. Mismo olor. Misma luz fría. Marcos estaba sentado en el mismo banco. El cuaderno sobre las piernas. Cuando me vio, sonrió con tristeza. No sabía si vendrías, dijo. Yo tampoco, respondí. Nos sentamos uno al lado del otro. Como la primera vez. No te voy a pedir nada, dijo. No te voy a prometer nada. Lo miré. Solo quería que supieras que lo que sentí fue real, añadió. Sentí un nudo en la garganta. Eso es lo que más miedo me da, confesé. Marcos cerró el cuaderno. A veces lo real no viene a quedarse, dijo. A veces viene a despertar. Nos quedamos en silencio. Sabía que al salir de allí tendría que elegir. O tal vez aceptar que ya había elegido sin darme cuenta. Me levanté despacio. Cuídate, le dije. Marcos asintió. Dile la verdad, respondió. Sea cual sea. Salí del hospital con el pecho apretado. Con una certeza incómoda creciendo dentro de mí. Porque por primera vez no estaba decidiendo entre dos hombres, estaba decidiendo quién iba a ser yo después de todo esto. Volví a casa caminando despacio, como si cada paso tuviera que acomodarse a una versión nueva de mí. Andrés estaba en la sala, leyendo, pero no pasó la página cuando me vio entrar. Levantó la mirada y supe que no quería excusas. Quería verdad. Me senté frente a él sin quitarme el abrigo. No quería comodidad. Fui a despedirme, dije. Andrés asintió. No preguntó de quién. No pasó nada, agregué. Y al mismo tiempo pasó todo. Respiré hondo. Sentí ese raspado en la garganta que aparece cuando ya no hay marcha atrás. No me enamoré de Marcos porque él fuera especial, continué. Me enamoré de cómo yo era cuando alguien me escuchaba. Andrés bajó la mirada. Y eso es culpa mía, dijo. Negué despacio. No, respondí. Es responsabilidad mía haberme callado tanto tiempo. El silencio se volvió distinto. No pesado. Honesto. Yo no quiero irme, dije finalmente. No quiero empezar otra vida creyendo que el problema siempre está afuera. Andrés levantó la vista. Había dolor, sí. Pero también algo que no veía desde hacía años. Presencia.
Pero tampoco quiero volver a lo de antes, agregué. No a esa casa ordenada donde yo me iba apagando sin hacer ruido. Él asintió. Entonces no volvamos, dijo. Construyamos algo que todavía no existe. Ya haré. No de alivio. De miedo. Porque quedarse también es un riesgo. Marcos se fue esa noche. No me escribió más. Yo tampoco. A veces pienso en él. No con culpa. Con gratitud incómoda. Porque fue el espejo que no pedí, pero necesitaba. Andrés y yo empezamos algo extraño. No una reconciliación. Una conversación que todavía sigue. Hay días buenos. Días torpes. Días donde duele. Pero ya no me escondo. Y ahora que escuchaste todo esto. Si fueras yo, ¿habrías tenido el valor de decir la verdad o habrías elegido el silencio que parece más seguro?